quiero invitarlo, iglesia, en esta hora al libro de San Marcos. Gloria a Jesús. El libro de San Marcos, en el capítulo 4, iglesia, en el versículo 35, una historia muy conocida, una historia de la cual todos tenemos conocimiento. El libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, amada iglesia. Tiene como título: Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. El libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, hermanos. Si ya lo encontró, como buen soldado de Jesucristo, póngase en pie para que podamos leer esa poderosa palabra que Dios nos tiene en esta hora. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a su letra lo dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Puede sentarse, iglesia. Cuando yo voy a la Biblia, amado hermano, y me acerco a los libros del Evangelio y empiezo a estudiar la vida de Jesús, y empiezo a ver el caminar de Jesús, y empiezo a profundizarme en las escrituras de los evangelios, y a medida que voy estudiando, a medida que voy viendo, voy dándome de cuenta de tantas cosas maravillosas que ocurrieron durante el caminar de Jesús en esta tierra. Pero quiero decirle algo, hermano, en esta tarde. Yo me encuentro, hermano, con tantas cosas que Jesús hizo. Pero quiero decirle, amada iglesia, que durante el caminar de Jesús, Él recorría tantas ciudades, tantas aldeas, tantos caseríos. Y la misión de Él era encontrar 12 hombres. Era encontrar 12 hombres para llevar a cabo el plan que Él tenía trazado, el plan por el cual Él había venido a esta tierra. Y a medida que Él caminaba por las ciudades, iba encontrando uno a uno pescadores y hombres que se dedicaban a diferentes rubros. Pero a la misma vez, cuando se encontraba con ellos y los llamaba, a la misma vez Él les enseñaba, a la misma vez Él les predicaba la palabra. Cuando los hombres que le empezaron a
a seguir, los cuales él llamó, empezaron a seguirle. Y cada vez que caminaban de ciudad en ciudad, iba teniendo su tiempo para predicarle la palabra a cada uno de ellos. A medida que transcurría el tiempo, cada palabra que Jesús soltaba a los hombres que él había llamado, los iba capacitando, los iba preparando. Porque ese es el plan de Jesús cuando vino a esta tierra, ir preparándolos para cualquier acontecimiento. Pero el plan de Jesús ya estaba trazado. ¿Cuál era el plan por el cual él había venido, los había llamado y los estaba capacitando? Pero también encuentro en los evangelios que Jesús, aparte de que él predicaba la palabra, también hacía milagros. También él hacía grandes milagros. Aquella multitud que lo seguía, aquella gente que lo perseguía. No solo vino él por el propósito de llamar 12 hombres. Él vino con el propósito, hermano, de hacer tantas cosas, milagros, prodigios. Y de los cuales, hermano, tantos milagros que hay. De tantos milagros que él hizo. La mujer del flujo de sangre, el endemoniado gadareno, la tempestad en el mar y muchos milagros que él hizo. Pero a mí me da a entender y me refleja el poder que él tenía, el poder con el cual él había venido a esta tierra. Él no vino solo por venir, él vino empoderado, él vino con el poder, con el respaldo del Padre a esta tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mire, hermano, el tema que yo le traigo hoy en esta tarde, aparte del tema, quiero decirle dos cosas. El tema de hoy es cuando te subes a la barca. Y quiero manejarle dos tipos de tempestades. La primera tempestad que yo encuentro es para ser probados. Y la segunda es la que provocamos nosotros mismos. A causa de la desobediencia. Número 1, para ser probados. Y número 2, por desobediencia. Cuando yo leo el capítulo de San Juan, capítulo 4, versículo 35, y a medida que voy leyendo, hermanos, y voy escudriñando ese pasaje, voy dándome cuenta que en su momento Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero el plan de Jesús, él muy bien sabía lo que quería hacer. Y lo vamos a ir dando cuenta, el plan de Jesús en los discípulos. Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y cuando ellos dicen a pasar al otro lado, al mar de Galilea, se profundizaron en las aguas. Y mira el plan de Dios, hermano. En el caminar que traían con Jesús, habían sido instruidos, capacitados, habían visto milagros, habían cuantas cosas. Habían sido capacitados por el Maestro. Pero cuando entran ellos a lo profundo del mar de Galilea, empieza una tempestad, amado hermano.
Pero yo entiendo, según las Escrituras, Jesús los llevó a la práctica a los discípulos. Yo entiendo que Jesús los llevó a la práctica, a ver de qué estaban hechos, de todo lo que Él les había enseñado, a ver qué iban a decir en medio de aquella tempestad que se había dado en medio del mar de Galilea. Y aquellos hombres, cuando miraron que se levantó los vientos del mar, aquellos hombres desesperados, temerosos, decían unos a otros: aquí vamos a morir, aquí vamos a perecer, ya no vamos a ver a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, aquí vamos a morir, decían aquellos hombres. Pero Jesús, durmiendo en la popa, dice, de la barca, Él ya sabía el plan que tenía, hermano, para con sus discípulos. Él quería probar a aquellos discípulos de qué estaban hechos, lo que habían aprendido de lo que Él les había enseñado durante andaban juntos. Pero aquellos hombres tuvieron miedo. Aquellos hombres, este es el fin, hermano. Déjeme decirle que hoy en día hay gente, hermanos, que está en la situación tremenda, caótica, terrible, difícil, hermano, y sabe que tiene a Jesús y no busca a Jesús, prefiere morir sin Cristo o buscar otras situaciones en su propia fuerza. Pero bendito Dios que aquellos hombres tenían a Jesús en la barca. Y aquellos discípulos, dice que aquí terminó todo para nosotros. Y hoy en día eso es lo que hoy pasa. Y aún dentro del pueblo de Dios, hermano, hay gente desesperada, hay gente necesitada, hermano, hay gente que no haya que hacer, hay gente que hasta se ha querido quitar la vida porque no encuentra solución a su situación, a sus problemas, a la tempestad que esté atravesando. Pero yo encuentro en la palabra que en la barca estaba Jesús. En la barca estaba Jesús. Y aquellos hombres, despertando a Jesús, le dijeron: Maestro, ¿no ves que perecemos? Y Jesús les dijo, hermano, usted ya sabe, hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres que habían sido instruidos por Él, hombres que habían dormido a la par de Él, comido juntos. Y dudaron. Esa es una tempestad de prueba, hermano. Esa es la primera tempestad de las dos que le estoy manejando. Una tempestad para ser probados como hijos de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Lo mismo que cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas. Cuando Jesús le dijo: Pedro, ven. Y Pedro se fue hundiendo. Usted sabe la historia, hermano. Pedro se comenzó a hundir por lo mismo. Y hombres instruidos por el Maestro, por Jesús. Yo le puedo llamar a eso, hermano, un examen de Jesús, sorpresa.
llevar un examen un examen sorpresa, le puedo llamar. Para ver de qué estamos hechos. Hombres de poca fe, le dijo. Todo lo que sucede es con un plan de Dios. Es un plan de Dios, hermanos. Todo está establecido por un plan de Dios. Cuando te subes a la barca, ese es el tema de hoy. Cuando te subes a la barca, el día que usted, hermano, y yo decidí aceptar a Cristo, es porque decidí subirme a la barca. Es porque decidí subirme a la barca, hermano. Pero quiero decirle algo. Cuando yo decidí subir a la barca, yo entendí, hermanos, que la barca se iba a menear de un lado a otro, se iba a tambalear. Porque nadie dijo que la barca iba a ser fácil. Nadie dijo que la barca iba a estar en un solo puesto. La barca se va a tambalear, se va a menear. Y esos son los procesos, son los momentos de prueba que Dios va a poner como hijo de Dios. Pero hay gente que está abajo de la barca, no se quiere subir. Hay gente que está bien ahí sin subirse a la barca. Pero quiero decirle algo, hermano. Yo entiendo que cuando el día que yo decidí subirme a la barca, yo entendí algo. Esa barca a mí me va a llevar a aquel cielo, aquella tierra nueva que está establecido en el libro de Apocalipsis. Dice que por el cielo, tierra, vamos a ver, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar allá, cielo nuevo, tierra nueva, mar de cristal, calles de oro. Ahí vamos a estar, hermano. Pero hay que menearlos en la barca. La barca se va a menear, iglesia. Se va a menear de un lado a otro. Pero sosténgase, porque el maestro está dentro de la barca. Usted no está solo, hermano. Esa fue la prueba que Jesús le puso a sus discípulos. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hay momentos que no queremos hacer nada, iglesia, y lo entiendo. Dice la Biblia ahí en el mismo capítulo de San Marcos, que Jesús estaba cansado y él quería descansar. Pero cuando él quería descansar, había otra misión que cumplir, había otra cosa que hacer. Dice que a veces había momentos que ni comía. A la barca, porque esa barca los va a llevar al cielo nuevo y tierra nueva. Quiero entrar al otro punto: la tempestad por desobediencia. Y lo encontramos en el libro de Jonás. El profeta Jonás se le encomendó una misión de parte de Dios, una misión de llevarle una palabra a Nínive.
Pero según la historia, el relato en la palabra en el libro de Jonás, dice que Jonás desobedeció. Dice que agarró para Tarsis, agarró otra embarcación. Le estoy manejando el siguiente punto: tempestad por desobediencia. Y cuando Jonás se subió a otra barca rumbo a otro lugar donde Dios no lo había enviado, donde Dios no lo había mandado, él creyó que se iba a esconder, él creyó que no lo iba a ver el ojo de Dios. Pero mire qué tremendo. Cuando él se sube a otra barca, comienza la tempestad. Y aquellos hombres de la barca se preguntaban qué estaba pasando, que por qué gran tempestad. También se asustaron, también pensaron que iban a perecer como los discípulos. Y aquellos hombres empezaron a orar. De repente, no sé a qué Dios, porque no especifica. Pero dije que ellos echaron suerte, llamaron a Jonás y empezaron a echar suerte para ver cuál era la situación. Mire, hermano, cuando echan suerte, dice que la suerte fue echada a Jonás. Y Jonás confiesa. Le preguntan: ¿qué pasa? ¿Sabes por qué esta tempestad? ¿Sabes por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos a punto de perecer? Y Jonás le dijo: he desobedecido a Dios. He desobedecido a Dios. Es por eso esta tempestad. Hermano, no hay quien no tenga tempestades a causa de desobediencia. Pero tenemos que entender que es a causa de una desobediencia. Y Jonás se culpó y dijo: es por mi causa, es por mí que está sucediendo todo esto. Y le dijo: no hay problema, échenme al mar. Pero el plan trazado de Dios dice que tenía listo un pez. Porque los planes de Dios son perfectos, hermano. Los planes de Dios son perfectos. Y dice que fue echado al mar y aquella tempestad se calmó. Todo se calmó y volvió a la normalidad. ¿Por qué? Porque a causa de la desobediencia hay momentos, hermanos, que nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no nos damos cuenta que hay una causa por la cual a veces atravesamos momentos duros, difíciles, y a veces queremos tomar malas decisiones. Es la tempestad, la número 2, por causa de desobediencia. Y hay momentos que le reclamamos a Dios. Hay momentos que hemos reclamado a Dios a causa de nuestras malas decisiones. Jonás no se pudo esconder de Dios. Él terminó y llegó a Nínive. Terminó su misión de llevar la palabra a Nínive. Pero hubo un lapso de desobediencia de parte de él. Y es a veces que debemos de examinar cuando no acatamos algo de parte de Dios. Y es cuando vienen las situaciones difíciles, es cuando viene lo duro, y a veces queremos entender por qué.
que no se ha subido a la barca, hermano. Y hoy es el tiempo que se suba a la barca. ¿Y sabe por qué hay gente que no se ha subido a la barca? Porque no tienen fe. Porque es mejor estar así como está cómodamente que subirse a la barca. Pero déjeme decirle que en la barca está Jesús. No tiene por qué tener miedo. No tiene por qué tener miedo. Ahí está Jesús en la barca. Súbase a la barca. Acompáñelos a la ciudad celestial, hermano. Acompáñelos en la barca para que en aquel día podamos celebrar fiesta en los cielos, hermano. Pero súbase a la barca. No se quede en la tierra, hermano. Súbase a la barca. Nos vamos a mover, hermanos, de un lado a otro. El primer punto: tempestad para ser probados. Cualquier adversidad que usted tenga, que le venga, es para ser probados. La número 2, tempestad por desobediencia. Cuando venga algo terrible, examinémoslos. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido algo de parte de Dios. Hay momentos que ni yo quiero hacer las cosas. Yo le digo al Señor: fortaléceme, porque en mis fuerzas no puedo. Hay momentos que yo no quiero, hermanos, hacer nada. Pero la fortaleza, la fuerza vienen de arriba. No debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, jamás. Confiando quien está en la barca. Iglesia, póngase en pie, iglesia.